Solamente vamos a ver cuadrado y cubo de un binomio, solamente eso. No vamos a hacer potencias ni más grandes que 3, ni de expresiones que tengan más de 2 términos, solamente cuadrado y cubo de un binomio. De un monomio no, porque ya lo vimos cuando vimos las propiedades de la potenciación. Cuadrado y cubo. Así que vamos, obviamente, de a 1. Seguro que algo de esto ya vieron. Vamos a hacerlo primero en forma genérica, porque nosotros en realidad lo que vamos a hacer es buscar una fórmula y aplicar esa fórmula. No se preocupen que no es difícil, pero lo vamos a hacer en forma genérica. ¿Qué significa en forma genérica? Primero lo hacemos con letras. No me interesa si acá tengo un más o tengo un menos, porque el desarrollo es exactamente el mismo. Como nosotros ya sabemos reglas de signos, no vamos a tener problemas con nada de esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como acá hay un cuadrado, ¿se acuerdan cómo habíamos definido la potencia al cuadrado? Por ejemplo, 3 al cuadrado. ¿Quién era 3 al cuadrado? ¿Quién era 3 al cuadrado? 9. 9. ¿Por qué? Porque en realidad era 3 por 3. ¿Sí o no? Sí, profe. Menos 7 al cuadrado, ¿qué era? Menos 7 por menos 7. La base por sí misma tantas veces como me indica a mí el exponente. Antes de escribir la fórmula, en realidad lo que vamos a hacer nosotros es encontrar esa fórmula. Como acá dice a más b al cuadrado, en realidad lo que tengo que hacer es a más b por a más b. La base, ahora mi base es a más b, tantas veces por sí misma como me indica el exponente. Acá hay un 2, es 1, 2. Ya sabemos hacer esto porque justamente la clase anterior vimos multiplicación de expresiones algebraicas. ¿Cómo multiplicaba? Tenía que aplicar distributiva. ¿Qué era la propiedad distributiva? Agarraba esta a y la multiplicaba por todo este paréntesis, por a más b. Agarro la a y la multiplico por esto. O sea que hago a por a y a por b. A por a. Regla de signos, porque acá tiene que haber un más o un menos separando los términos. ¿Quién me va a decir qué signo es? Y hago más por más, a por b. O sea que este ya está, me quedó a por a más a por b. Ahora hago lo mismo, pero no tomo la a. ¿A quién voy a tomar? Acuérdense, chicos, que no puedo leer el chat. La B. La B. Tomo la B. ¿Y por quién la multiplico? Si tomo la B, esta ya no está porque ya la usé, la multiplico por a más b. Este por este por este. Esto me da b por a, más por más b por b. Estos dos los tengo que poner acá. Si no tiene signo, ¿se acuerdan que siempre dijimos que iba en positivo? Así que acá va más b por a más b por b. Hicimos solamente la distributiva, todavía no resolvimos ningún término. ¿Cómo resolvíamos los términos cuando multiplicábamos? Habíamos dicho que números se multiplicaban con números y las letras se operaban con las letras. ¿Qué pasa o cuánto me da, mejor dicho, a por a? A por a. A. ¿Qué más? A2. Al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque también una Porque de se las suman los propiedades... exponentes, ¿no? Porque se suman los exponentes. Si no hay nada, en realidad no es que no hay nada. Implícitamente está invisible ahí un 1. Y como las bases son iguales y hay un producto, los exponentes se suman. O sea que acá me queda a cuadrado. Lo mismo va a pasar con este. B por B, implícitamente, o sea que por más que yo no lo vea, está.
ahí hay un 1. Como las bases son iguales, los exponentes se suman. ¿Cuánto nos va a quedar? B al cuadrado. B al B al cuadrado. cuadrado. Perfecto. ¿Y se acuerdan? No sé si se acuerdan, pero cuando vimos sumas y restas de expresiones algebraicas, teníamos uno que nos quedaba así. Teníamos estos términos así, en uno de los ejercicios que hicimos, y dijimos que decir x cubo por a era lo mismo que decir ax cubo, porque como entre las dos hay un producto, sabíamos que el producto era conmutativo. Conmutativo se podía dar vuelta y lo podíamos acomodar como nosotros nos gustara. ¿Qué significa que sea conmutativo? Que a por b es lo mismo que b por a. Yo lo puedo conmutar y escribir así, ¿para qué? Para poder agrupar estos dos términos que son semejantes entre sí. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen la misma parte literal. ¿Ven que los dos tienen AB? ¿Todos los ven? Acá dice AB y acá dice AB. Y también dijimos algo. Cuando no había coeficiente, o sea, número adelante multiplicando, ¿quién estaba siempre? Absolutamente siempre. ¿Qué número iba? El 1. El 1, o sea que acá hay un 1 y acá hay un 1. Estos dos términos son semejantes. Si son semejantes, nosotros los vamos a operar entre sí. El a cuadrado no, porque el a cuadrado está solito, no hay ningún otro a cuadrado para que podamos agrupar. Pero sabemos hacer un AB más un AB. ¿Cuánto nos da? 2AB. 2AB, perfecto, porque sumábamos los coeficientes, 1 más 1, y la parte literal quedaba como estaba. ¿Y acá qué nos queda? B cuadrado. Esto que encontramos es la famosa fórmula del cuadrado de un binomio. Esto es lo que vamos a aplicar cada vez que tengamos que resolver el cuadrado de un binomio. ¿Qué es lo que dice la fórmula? Dice que al primer término lo elevo al cuadrado. A eso le sumo el doble producto del primer término por el segundo, y a eso le sumo el cuadrado del segundo. Y es solamente aplicamos la formulita y resolvemos. Ahora obviamente vamos a ver un ejemplo de cómo aplicamos esta formulita en el cuadrado de una expresión algebraica. ¿Por qué vamos a aplicar la formulita? Porque no tiene sentido que hagamos todo este desarrollo, si ya demostramos que esto es cierto. Y fíjense otra cosa, ¿vieron que acá hay un cuadrado? Acá dice 2. El resultado final me van a quedar un término más, o sea, me van a quedar 3 términos. El cuadrado de un binomio no va a ser otra cosa que en realidad como resultado un trinomio. Y vamos a hacer un ejemplo para que quede claro. Vamos a escribir primero la fórmula, arribita para que nos quede. Acá es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Por ejemplo, hacemos uno fácil, uno un poquito más difícil y uno mucho más complicado. Profe, Vamos a Francisco dijo que no entendió. ¿Qué parte, Fran? Las En mayúsculas puso todo. X La puso formulita, ahora. Fran, sale de hacer A más B por A más B, de aplicar la distributiva y de resolver justamente el producto de esas dos expresiones. Como te lleva mucho más tiempo hacer el producto, nosotros encontramos que esto es cierto. O sea, eso es una fórmula que vas a aplicar, escuchame lo que te voy a decir, vas a aplicar de ahora en adelante. El año que viene la vas a usar, en quinto la vas a usar, en sexto la vas a usar, y si seguís estudiando la vas a seguir usando. Esa formulita siempre la vamos a usar. Acabamos de ver de dónde sale.
Por suerte es re fácil de demostrar de dónde sale. Si no sabemos aplicar la fórmula, no nos va a quedar otra que hacer el producto. Pero como es más largo, nos conviene aplicar la fórmula. Y lo vamos a ver con el ejemplo para que veas paso por paso cómo se hace la fórmula. Leo, ¿qué más dice? Dice, imagínese que solo me pierdo con tener que ordenar abajo de la cuenta los números. Ahí me mató, no entendí lo que me quiso decir. Mira, Fran, vamos a hacer así. Esto es un ejemplo. Primero y principal, pongámonos de acuerdo que esto es una expresión algebraica, porque tiene letras y números, y es un binomio. ¿Por qué es un binomio? Porque tengo dos términos. Este binomio está elevado al cuadrado. No vamos a tener nunca más de dos términos. ¿Por qué tengo que aplicar la fórmula? Porque ya demostramos que esto era mentira. Si yo pudiese distribuir la potencia en una suma o una resta, genial. Pero como no se puede, porque ya demostramos que era mentira, que eso no se hacía, vamos a aplicar una formulita. ¿Cuál es la formulita? Es la que escribimos arriba. ¿Querés que te la escriba para que veas cómo es, en vez de con letras, con palabras? Dice que sí. Secretario, dígame qué dice. Esto dice que es el cuadrado del primer término más 2 veces, o sea, 2 por el primer término por el segundo término, obviamente, más cuadrado del segundo término. Primero vamos a encontrar, para que te sea más fácil a vos, cuál es el primer término y cuál es el segundo término. De mi ejemplo, ¿cuál es el primer término? De mi ejemplo, a todos les pregunto, no solamente a Francisco. Dijimos que era un binomio. ¿Cuántos términos tiene? 2. ¿Cuál es el primer término? Si dice x más 3. X. X, perfecto. ¿Y el segundo término? Con el signo que esté. Más 3. Más 3. Perfecto. Ahora voy a aplicar la formulita, porque ya sé cuál es el primero y cuál es el segundo término. Dice que es el primer término al cuadrado. Primer término al cuadrado, más. Después veo qué pasa con los signos. 2, siempre va un 2 porque acá hay un cuadrado. 2 por primer término por segundo término. ¿Vamos bien? Este ya está, cuadrado del primero, más 2 por el primer término por el segundo término, más, ¿qué me falta? El segundo término al cuadrado. Cuando es positivo, no hace falta que pongamos el signo. Si es negativo, no me voy a olvidar nunca del signo. Y ahora resuelvo. X al cuadrado y x cuadrado. Porque x es una parte literal, no la puedo resolver. Cuando estamos multiplicando expresiones algebraicas, ¿se acuerdan que dijimos que multiplicamos los números con los números, las letras con las letras? O sea, coeficiente por coeficiente, parte literal por parte literal. Si tengo que multiplicar números entre sí, ¿qué me queda? ¿2 por 3 al cuadrado? Ojo que esto está separando en términos. Nunca me olvido que siempre resuelvo separando en términos. Este término lo hicimos acá. Ahora vamos con este y este es otro término distinto. No lo junto el 3 al cuadrado, no lo puedo juntar. Estoy en este término. Profe, Francisco pregunta por qué al lado hay un x2 y hay más y un 2. Acá, primer término.
cuadrado del primer término. Cuadrado del primer término. Lo resuelvo y ¿qué me queda? X cuadrado. Son términos distintos, ojo con eso. Ya este lo resolví. Estoy en el segundo término, que dice 2 por el primer término por el segundo. 2 por el primer término por el segundo. Primer término me dijeron que era X. Segundo término me dijeron que era 3. Ahora quiero resolver este término. Números con números, letras solas. 2 por 3. 2 por 3. 6, profe. 6. Y la X queda solita porque a la X no tengo con quién multiplicarla. Ese término es este, y ahora voy con el último. ¿Cómo resuelvo el último término? Y dice 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. 9. Pregunto, ¿estos términos son semejantes entre sí? ¿Tienen la misma parte literal? La misma. Misma significa, mismas letras, No mismas son potencias. semejantes. No, entonces no los puedo operar. Si no los puedo operar, hasta ahí llega mi cuenta. Lo que les dije recién, el cuadrado de un binomio como resultado siempre me va a dar un trinomio. X más 3 al cuadrado es igual a X cuadrado más 6X más 9. 1, 2, 3. ¿Hacemos otro? Bien lento. Sí, profe. El resultado, María, sería ese que resaltamos acá. X cuadrado más 6X más 9. Hagamos otro. También hacemos uno medio fácil y después la complicamos. Ahora le vamos a poner. Va a ser 2. Profe, Sí. María pregunta el resultado de las sumas y eso. No lo puedo sumar, Mari, porque no tiene la misma parte literal. Acordate que para que todos nosotros podamos sumar o restar, tenían que tener la misma parte literal. Mismas letras elevadas a las mismas potencias. Y ahí nos había quedado x cuadrado, nos había quedado x sola, y después el 9 que no tenía nada. Entonces, ahí no puedo asociar nadie. Si acá tengo un binomio al cuadrado, resultado final, 3 términos. No se olviden de eso. Paso por paso. Vamos a aplicar la formulita y lo vamos a hacer con colores distintos para que se vea que son distintos términos. Primer término, ¿cuál es? 2. 2 Perfecto. ¿Y el segundo término, con su signo? Menos Y. menos Y. Menos Y. Menos Y. No me olvido de esto. Voy a hacer primer término al cuadrado. Primer término, que dijimos que era 2, al cuadrado. Más, este 2, ese 2 del 2 por siempre va. Así que pongo el 2 por. Primer término, ¿cuánto me dijeron que era el primer término? Menos 2. 2. Por segundo término. Este tiene negativo, así que no me puedo olvidar que va con un menos. Ya escribimos el segundo término. Me falta el tercero. Más segundo término al cuadrado. No nos olvidemos que son 3 términos distintos. 1, 2, 3. ¿Se acuerdan cuando vimos combinados que dijimos que era re importante separar en términos? Siempre separo en términos. No me interesa con qué números estoy trabajando, si son expresiones algebraicas, si son números, no me importa. Siempre separo en términos. Siempre. Le hacemos un punteadito como habíamos hecho antes, para que yo no me olvide que estoy separando en términos, que estoy trabajando separando en términos. Ahora necesito resolver cada término. 2 al cuadrado. ¿Ustedes saben hacer 2 al cuadrado? Sí, profe. ¿Cuánto es? 4. 4.
Nada más. Entonces, ¿qué hago? Pongo el 4. Listo. Tengo que resolver ahora el término naranja. El verde ya está, voy al naranja. Por si no ven, esto es naranja. ¿Cómo multiplicábamos? Primero, regla de signos. ¿Qué signos ven? Yo acá veo un más y acá veo un menos. ¿Todos ven el más y el menos? Sí, profe. Bien. Hago regla de signos. Más por menos, Menos. menos. Números por números, letras por letras. Números por números. 2 por 2. 2 por 2, ¿cuánto es 2 por 2? 4 puso Fran. 4, y la i ya está, porque no tengo con quién multiplicarla. Y no pongo menos i, ¿por qué? Porque el menos ya lo pusimos acá, ya hicimos regla de signos, hicimos más por menos y nos dio negativo. Ahora vamos al término azul. Menos i al cuadrado. Menos i al cuadrado es menos i por menos i. Menos por menos, Más. más. Yo lo pongo igual entre paréntesis a esto y le pongo su signo para que ustedes no se olviden que tienen signos los términos. Y por i, y no me va a quedar otra que i cuadrado. No tengo forma de resolverlo porque no tiene valor numérico para que nosotros sepamos cuánto es. Pero ese menos i al cuadrado se nos transforma en más i cuadrado. ¿Puedo sumar o restar? ¿Puedo hacer algo más ahí? No. No. ¿Por qué? Porque acá dice 4, acá dice menos 4i y acá dice i cuadrado. Partes literales, i cuadrado e i no son iguales. Si las partes literales no son iguales, los términos no son semejantes. ¿Cuál es mi resultado final? I. El resultado de hacer 2 menos i al cuadrado, ¿quién es? 4 menos 4i más i cuadrado. Ahí termino mi cuenta. Y no hago nada más. ¿Por qué no hago nada más? Porque los términos no son semejantes. ¿Vamos avanzando? Igual vamos a ir complicando un Profe. poquito. Sí, Iba bien hasta que vi el 2 que está al lado de la i, que dice 2 menos i, entre paréntesis. acá, en el término Hasta ahí naranja. iba bien, sí, claro, pero abajo el resultado dice 2 menos i y ese 2 no sé de dónde salió. Mirá, esto es 2 por 2, 4. Esto Sí, es, ahí sí. el 2 siempre va, porque es el doble producto. Este 2 va siempre. El primero era Sí. 2, por eso ahí pusimos un 2 entre paréntesis. Y el segundo es menos i, por eso dice menos i. Estamos aplicando la formulita con nuestros resultados, con nuestros números. Hagamos otro que no tenga un 2 para que vos no te confundas. Voy a dejar la formulita ahí, así la vemos. Vamos a hacer, este sería el C, 3 más 5i al cuadrado. Primer término, 3. 3. Segundo término, 5 ahí. 5i. Perfecto. Esto lo escribo solamente para guiarme. ¿Cómo es la formulita? Dice, primer término al cuadrado. Primer término. O sea, 3 al cuadrado. Primer término al cuadrado. Más. El 2 va siempre. 2 por. Primer término. 3 por segundo término. ¿A quién ponemos? Y ponemos al 5i. Más. Último término me dice que es segundo término al cuadrado. No nos olvidemos que siempre separamos en términos. Tengo 1, 2, 3 términos. Y ahí resuelvo cada uno de los términos. Primer término dice 3 al cuadrado. 3 al cuadrado,
9. 9. Si no hay ningún negativo, yo sigo conservando el más, porque el más preserva signos, así que no tengo problemas porque todos estos son negativos. ¿Cómo resolvemos el término del medio? Números por números, letras por letras. Números por números. 2 por 3 por 5. 2 por 3, 6. 6. 6 por 5, 6. 30. 30. ¿Y qué me falta agregar acá, que está solita y que no la puedo multiplicar con nadie? La Y. La Y. Perfecto. Último término, este ya está. Números por números, letras por letras. La letra está sola. Ahora tengo que hacer 5i al cuadrado. 5i todo al cuadrado. O sea que esto es 5i por 5i. Números con números, letras con letras. Números por números. 25Y. ¿Cómo? 25Y. 25, ¿qué? ¿Y por i? Y al cuadrado. Ahí me gusta más. ¿Puedo sumar o restar esos términos? No. No. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna, no son semejantes, no tienen la misma parte literal. ¿Cuál es el Profe. resultado? Sí. ¿Por qué sigue el 2 cuadrados y ya lo usamos para multiplicar el 5? ¿Dónde está el 2 cuadrado? Perdón. Ahí en el 25, perdón. Ah, porque vos tenés esto, vos tenés 5i todo al cuadrado, o sea que esto es 5i por 5i. Números con números, 5 por 5, 25. 25. 25, 25. pero no te olvides que la i se multiplica con la i. Si vos tenés i por i, dijimos que si no había nadie siempre va un 1. Misma base, se están multiplicando, ¿qué hacía con los exponentes? Lo sumaba. Lo sumaba, así que me queda i al cuadrado. Fíjate que el cuadrado está solamente en la i. Acá el Ah, cuadrado está en sí. 5i, por eso nos quedó 25 i cuadrado. Sí, ya me ubiqué. Gracias. De nada. Igual está bueno que no nos queden dudas. ¿Cómo nos quedó? I, 9 más 30i más 25i cuadrado. No podemos agrupar eso. ¿Por qué no podemos agruparlos? Porque no son semejantes. Si no son semejantes, no podemos hacer absolutamente nada. ¿Se entiende? Igual vamos a hacer otro un poquito más complicado. ¿Se entiende? Yo sé que cuesta. Yo sí, profe. Exacto, Lu. Mirando los videos y haciendo las cuentas, después se entiende un poco más. Lo hacemos ahora al otro ejemplo antes que se nos corte. Después nos volvemos a unir Dale, profe. y hacemos lo mismo con el cubo, que es el que nos falta. La vamos a complicar un poquito. Vamos a ponerle 3x cuadrado más 4x. Todo al cuadrado. A ver qué es lo que hacemos. Lo mismo, identifiquemos quién es el primer término y quién es el segundo término. Primer término, 3x al 3x cuadrado. 3x cuadrado. Segundo término, 4x. 4x. Ya sabemos qué es. El primer término al cuadrado, así que es el 3x cuadrado todo al cuadrado. Lo escribo así para no olvidarme, que es tanto el 3 como el x se hacen al cuadrado, más el 2 va siempre por primer término, 3x cuadrado por segundo término, 4x, más segundo término al cuadrado. Y resolvemos término término. 3x cuadrado, yo voy a hacer acá la cuentita auxiliar, al cuadrado, o sea que esto es 3x cuadrado por 3x cuadrado. 3 por 3, 9. 9. X cuadrado por x cuadrado, X4. perfecto. Ese ya está. Vamos al siguiente. Como son todos positivos, ya sé que bajo el más. Guarda con los signos. Tengo que hacer 2 por 3x cuadrado por 4x.
números por números, letras por letras. Números por números. 2 por 3. 2 por 3. 6, 6 por seis. 4. 4. 6 por 4. 24. 24. Y ahora letras por letras. X cuadrado por X. Si no hay nadie, acá hay un 1. X al cubo. X al cubo, perfecto. Más, y nos falta el último término. Se nos va a cortar. 4X al cuadrado. Nos volvemos a juntar si se nos corta. Esto es 4X por 4X. 4 por 4, 16. 16. X por X, X X cuadrado. al cuadrado. X cuadrado. Perfecto. Y ese es el resultado. ¿Por qué? Porque esos términos no son semejantes. Nos reunimos de nuevo, chicos, porque se nos corta.